En pantalla, sí, ahí lo tenemos a Bruno Ferrari, lo saludamos, muy buenas tardes Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Mucho gusto, todo Acá, bien por acá. muy bien, gracias Bruno por estar en contacto con nosotros. Bruno, bueno, es analista de informaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? Digo, bien Bruno, corregime cualquier cosa. Así es, Per- eso específicamente. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, acá estamos un poco intercambiando con Eduardo también acerca del clima, ¿no? El clima que, bueno, con el tema de los seguros tiene una relación sumamente estrecha. Y el tema seguros decíamos que, bueno, quizás es de aparición reciente este informe, ¿no? Que han elaborado ahí en la Bolsa de Cereal de Comercio de Rosario y realmente trae, digamos, o tiene, mejor dicho, muchísima información. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue que decidieron hacer este tipo de trabajo, cuál fue el equipo, digamos, entre quienes trabajaron y los llevaron adelante, Bruno? Dale, perfecto. Bueno, en cuanto al informe, la verdad que hacía bastante que no escribíamos acerca del mercado de seguros y la verdad que nos pareció una oportunidad interesante poder avanzar en este sentido y bueno, estuvimos trabajando junto a Juliana de la Maggiore, Emil Ceterré y Julio Calzada, que estuvimos viendo y analizando un poco cómo avanzaba la dinámica del sector de seguros, que la verdad que es sumamente importante en Argentina, en el contexto, digamos, de la variabilidad climática que se viene enfrentando en los últimos años, con lo cual decidimos tomar los datos sobre la encuesta de seguros de la Superintendencia de Seguros de la Nación y analizar, digamos, esos datos en perspectiva histórica para poder tener una visión de cómo evoluciona el mercado de seguros. Esto teniendo en cuenta, ¿no? Que el productor agropecuario, digamos, produce a cielo abierto, Claro. si se quiere decir, y tiene grandes riesgos. Y en general hay dos grandes riesgos, que por un lado el riesgo precio y el riesgo cantidad, digamos, cuestiones que están ajenas específicamente a, digamos, a su accionar en lo que es específicamente el campo o en la producción. Ujú. Por el lado del riesgo precio, habitualmente, bueno, un productor puede tomar alguna posición forward y cubrir algún precio, Ujú. utilizar los mercados de futuros y opciones de A3 también para tener alguna cobertura en ese sentido, pero cuando vamos por el lado de las cantidades uno puede hacer lo mejor en materia de inversión en tecnología y manejo de cultivos, pero la verdad que la variabilidad climática es algo que queda totalmente ajena Claro. al accionar específico del productor. Ujú. Con lo cual ahí aparece en la escena la cuestión del seguro agropecuario, que en los últimos años, o cuando miramos desde 2004 aproximadamente hasta la fecha, vemos un crecimiento muy importante en la utilización de los mismos, pensando en las hectáreas aseguradas entre los distintos cultivos. Bien, ustedes prepararon ahí una serie de gráficos, nosotros los tenemos disponibles o si bien por ahí vos preferís compartirlo vos y ir comentando, Bruno, no hay problema, ¿eh? Si ustedes lo tienen disponible, A ver estaría bueno si el operador que lo puedan ya compartir. los tiene ahí para pasarlos, pasamos, ¿eh? A ver el Mati que dice. Bueno, no sé si vos tenés la Bien, posibilidad. no, no, sí, yo lo podemos comentar, digamos, en términos de cómo ir evolucionando, lo podemos ir comentando. Ahí está, Cuando miramos, ahí apareció, a ver. perfecto, Ahora ubicamos bien las imágenes en la pantalla. Este, mm, perfecto. Quizás está bueno Ahí lo está. visual Claro, sí, para que se pueda ir viendo más allá del análisis que uno puede ir totalmente, haciendo, totalmente. Ahí arrancamos pero 20 años de análisis. sí, la verdad que los datos de estas encuestas son muy interesantes porque se vienen realizando hace muchísimos años y bueno, nuestra idea fue poder analizarlo desde distintas perspectivas. La verdad que es un tema relativamente complejo y bueno, intentamos de alguna forma poder simplificarlo en general para poder transmitir los datos. Claro. Y como podemos ver aquí, hacia el año 2003 teníamos un área, digamos, un nivel de hectareaje cubierto con distintos tipos de seguros de 11 millones de hectáreas aproximadamente Claro. en 2003.
pasando a un nivel relativamente alto en 2013, digamos, con una tendencia creciente hasta las 23,54 millones de hectáreas, es decir, prácticamente se duplicó Claro. el nivel asegurado de hectareaje, para luego mostrar quizá una tendencia más oscilante Ujú. y de cierto estancamiento en la mayor adopción de los seguros agropecuarios en Argentina, aunque en 2024 se vuelve a dar un repunte hasta las 23,57 millones de hectáreas, y lo cual sería un récord Claro. desde al menos el año 2003. Ujú. Muy interesante, sí, sí, sí. Y sobre todo, digamos que, bueno, se mantiene, bueno, eh, no es que se mantiene, sino que si uno mira los colores, ¿no? Lo amarillo corresponde a oleaginosas, como bien ustedes consignaron, y la parte gris, digamos, son los cereales. Y vemos Sí, que, digamos, hasta en el 2012, 2013, las oleaginosas ganaban en superficie. Sin embargo, ahora se revirtió también esa tendencia. sí, como muy bien comentabas, esto está totalmente en línea con la evolución productiva de Argentina o el Ujú. hectareaje, digamos, en términos de producción. Tenemos una primera etapa entre 2003 hacia 2015 aproximadamente, donde la soja fundamentalmente tuvo un crecimiento muy importante Claro. en el área sembrada, y en consecuencia con un crecimiento en lo que es las hectáreas cubiertas por distintos tipos de seguros. Y cuando vemos el año 2013, podemos ver que ese récord de hectareaje, digamos, cubierto, estaba muy dominado por el caso de las oleaginosas. Claro. Y en este año 2024, el último del cual tenemos información, vemos que eso se revirtió. Ujú. Vemos una mayor preponderancia de los cereales frente a las oleaginosas, y cuando pensamos en los cereales, Claro, fundamentalmente tenemos que pensar en el maíz, digamos, claro, un claro. cultivo Ujú. que creció mucho en el último tiempo, a diferencia de la soja que luego de alcanzar los picos de hectáreas sembradas hacia más o menos 2015, comienza a tener Claro. Ujú. una contracción en lo que fue Sí. el hectareaje sembrado, y bueno, hay un correlato por el lado del seguro también. Ahí pasaríamos al siguiente gráfico, que seguramente tiene relación con esto que vos decías, ¿no? Con el área asegurada y la proporción de cada cultivo. Sí, acá podemos ver, bueno, los datos más de la última década, de 2014 hasta 2024, por los principales cultivos. Si bien antes no lo mencionamos, el mayor hectareaje cubierto es de cultivos anuales y no de cultivos perennes. Claro. Y acá podemos ver, digamos, cómo la soja crece entre 2014 hasta 2016, y luego cae en línea con la caída del área sembrada, Claro. mientras que vemos un crecimiento importante en lo que es el hectareaje de maíz Qué y bárbaro, ¿eh? también de trigo. ¿Cómo creció Sí, el maíz en la última sí, campaña? sí, ¿Motivado? la verdad que sí. ¿Cómo? El motivo principal, digamos, no sé si lo relevan esto o, bueno, tienen alguna La encuesta verdad que que, lo... bueno, nosotros, digamos, buscamos realizar un análisis, digamos, a partir de los datos disponibles. Sí, Podemos creer que después de la crisis productiva de 2023 pudo haber una mayor intención en la utilización claro. de seguros hacia el año siguiente. Eh, pero bueno, en general podemos ver que la adopción de los seguros respecto al hectareaje de cada cultivo se mantiene, digamos, relativamente estable. En términos históricos, quizás el trigo es el que más área cubierta ha tenido, superando casi el 60% del Claro, hectareaje claro. total. Ujú. Y eso, bueno, lo vinculamos con las mayores probabilidades de granizo hacia finales de año, y bueno, Claro. puede ser un cultivo que se vea muy afectado por eso. Pero en maíz ese es un caso especial, porque la utilización de los seguros rondaba el 30% del hectareaje sembrado, Ujú. y ese porcentaje se incrementó a un nivel promedio que supera el 50% Qué en bárbaro. los últimos años. Ujú, ¿Qué fue la ujú. etapa de la Así. chicharrita o no? Y la chicharrita, sí, 23, o sea, en 23. el verano del 2023, y bueno, a partir de ahí quizás, digamos, bueno, fue uno de los motivos por los cuales tal vez, pero el mayor impacto de la chicharrita fue, digamos, una disminución de la superficie, o sea que el productor, digamos, en ese sentido se cubrió, entre comillas, no sembrando maíz, digamos, quizás, ¿no? En alguna medida, Claro. pero también pudo haber tomado algún tipo de seguro.
Nos, Sí, totalmente. La verdad que hubo una rotación en ese sentido y bueno, este año, digamos, ya yendo quizás a lo coyuntural, se revierte un poco eso y bueno, estamos esperando una gran cosecha de maíz de temprano. maíz, sí, sí, sí. Tendría que llover un poquito, Bruno. No sé si coincidís. Así es. Sí, 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 totalmente. Este, En enero hubo cierto estrés a claro. nivel Y de los cultivos y vamos, bueno, vamos con el otro gráfico que también nos compartiste. Esto tiene que ver con bueno, el tema de las primas, ¿no? Emitidas por el tipo de cobertura. A ver si nos instruís un poquito en este tema. sí, bueno, ya, o sea, pudimos ver, bueno, cómo evolucionó el hectareaje cubierto con algún tipo de seguro que se incrementó mucho. Después analizamos un poco a nivel de cultivos y vemos cómo mayormente o en términos promedios casi la mitad del área tiene algún tipo de cobertura y después surge la pregunta, bueno, Claro. ¿qué tipo ¿Qué de tipo de seguros se cobertura? utilizan en Argentina? Ujú. Y acá aparece la cuestión del seguro contra granizo, Sería el cual, el color verde. Yo Color para el verde. tema de la audiencia que sí, lo visualice bien, digamos, en el gráfico, el colorcito verde es el seguro contra granizo. sí, así es, que a lo largo del tiempo, digamos, ha tendido a crecer la participación de este tipo de seguros frente al total, Ujú, de alrededor del 50% hasta llegar quizás al 70% de los seguros emitidos en términos de valor, ujú. sumado a una disminución, si se quiere como contracara, de la utilización de los seguros contra granizo más adicionales, mientras que la utilización de los seguros multirriesgos y seguros paramétricos siempre han mantenido una participación muy acotada respecto al total de las primas emitidas. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, vemos, digamos, que las coberturas más amplias, digamos, no son, o sea, no son atrayentes, o bueno, no sé, digamos, no hay una demanda, digamos, no ha aumentado la demanda por parte del sector productivo. ¿De qué caso En el específicamente? caso de coberturas más amplias, ¿no? Mm, Granizo más adicionales, por ejemplo, en un que en parte subió, pero después, bueno, yendo a los seguros multirriesgo, por ejemplo. claro. Sí, creo que ahí aparece una cuestión de, o sea, por un lado la demanda, si está dispuesta a pagar el Claro. costo de las primas por hectáreas, y Ujú, por el otro lado el lado de la oferta. ujú. Digamos, cuando miramos los seguros multirriesgos o paramétricos, tienen ciertas complejidades porque, Claro, bueno, abarcan distintos tipos de riesgos a nivel conjunto y en el caso, no sé, de una inundación o de una sequía, digamos, el hecho imprevisto podría ser muy generalizado y romper quizás los índices de siniestros sobre primas o el índice de siniestralidad. claro. Y bueno, la verdad que eso puede complicar inclusive un poco la oferta de este tipo de productos, aunque ahí también se puede hacer un paréntesis, porque en los últimos días, bueno, se ha informado que la provincia de Córdoba Ujú. ha lanzado junto al gobierno de Córdoba y a DIRA, que es la- las aseguradoras, digamos, la cámara que representa a las aseguradoras del interior de la República Argentina, el Ujú. lanzamiento de un seguro multirriesgo con el objetivo de alcanzar las 500.000 hectáreas, Ah, mira, eh, en una lógica público-privada para ver si se puede claro. profundizar la utilización de este tipo de seguros con el objetivo de poder, digamos, abarcar distintos tipos de riesgos, incluidos, ¿no?, las inundaciones Claro. y las sequías. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el comportamiento del clima en las últimas campañas, ¿no? Porque pasamos por ahí de ciclos extremadamente secos, luego, bueno, la campaña pasada, donde en general, digamos, hubo lluvias por encima del promedio en casi toda la región productiva, tenés fenómenos climáticos cada vez más intensos, ¿no? Tenés incendio, tenés granizos, lluvias torrenciales, o sea, bueno, esto debería tal vez no despertar por ahí un cierto interés, ¿no? En resguardar semejante inversión que realiza el sector. Vos mencionabas hoy al principio mismo, ¿no? Es decir, no tienen asegurado ni el precio, ni la cantidad, ni el rendimiento. O sea, con más razón por ahí apuntar quizás a cierto tipo de seguro que transmita algo más de tranquilidad, ¿no? Sí, totalmente. Ahí
estaría bueno quizás mencionar la cuestión de que los productores en Argentina mayormente arriendan la tierra, Sí, sí, con lo cual, digamos, no producen su claro. propia tierra, con Ujú. lo cual ahí ya hay un riesgo, Mm, digamos, en también. cuanto a la necesidad de arrendar. Y por otro lado, cuando miramos, digamos, los análisis de cómo se financia el productor, nosotros anualmente hacemos un análisis del financiamiento del productor y, por ejemplo, para la campaña 24-25, tenemos que el productor o el conjunto de los productores tuvo que financiar para, digamos, desarrollar la siembra y la Sí, cosecha de los principales cultivos extensivos casi 14.000 millones de dólares de inversión claro, en el ciclo productivo, de los cuales solo el 30% es capital propio. claro, claro. Entonces necesitas Sí. digamos, un monto importante de financiamiento, en Mm, torno al 70%, el cual la mayor parte del mismo está vinculado al crédito comercial, ujú, digamos, desde la propia cadena. Eh, y bueno, después al mismo tiempo tenés riesgos precios y riesgo cantidad, que claro, bueno, es necesario cubrirlo. Y en consecuencia, cuando miramos el riesgo de cantidades, los seguros vienen a mitigar eso y si bien el seguro está enfocado directamente en el productor agrícola, cuando lo miramos a nivel de sistema, también es una forma de proteger la cadena productiva y también la cadena de pagos, me claro. parece. Sí, sí, sí. Sí, me da la sensación, digamos, que el productor, o en este caso, bueno, sí, el que no el dueño de la tierra, sino el que produce, opta, digamos, por la opción de asegurarse mínimamente, digamos, en lo que es incluso el costo de arrendamiento, ¿no? O sea, cubrir mínimamente, digamos, ese valor en cuanto a relacionándolo con la producción de los cultivos como para quedarse tranquilo. Claro, sí, totalmente. Claro. Ahí veo que figura el ítem ganado. No sé si tenés alguna mención para hacer respecto a este tema, digamos, en cuanto a seguros para animales. Sí, bueno, la verdad que en el gráfico prácticamente no se ve. No, 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 claro. Tiene una participación mínima, incluso menor a lo que podemos ver en seguros multirriesgos o paramétricos, con lo cual, bueno, eso nos indica que no es un tipo de seguro Sí, muy extendido claro. en su utilización. Sí, 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 sí. Y cuando miramos también el rol de los seguros digamos, agropecuarios y forestales Sí. dentro del conjunto de los seguros, estamos viendo que representa alrededor del 3%. Ajá, No claro. es Sí, una sí, sí. participación sumamente alto respecto al total de las primas emitidas, tanto a nivel de todos los seguros como de los seguros patrimoniales. Está bien. Pero bueno, tal como podemos ver en el gráfico, justamente en este último, el monto de las primas emitidas está creciendo y bueno, también hay potencial para seguir creciendo hacia adelante, claramente porque todavía no se cubre la totalidad del hectareaje que se produce a nivel nacional. Claro. Bueno, la verdad que las preguntas que iba a hacer ya están todas respondidas. Porque el granizo sigue firme, Sí, sí, sí. y pensé, honestamente pensé, le iba a preguntar a Bruno por el multirriesgo, pero bueno, ya está respondido, ¿no? Sí, Porque, sí. digo, con todo lo que ha pasado en este último tiempo, consideraba que quizás el multirriesgo podría llegar a aumentar, y bueno, sin embargo no, ha Claro, quedado en bajo porcentaje. claro. Sí, sí, sí. Es verdad. En Es cuanto que, al... bueno, ahí Sí, el riesgo de siniestralidad es relativamente alto, entonces, bueno, claro. quizás no, a nivel sistémico no es factible, digamos, realizar una gran cantidad de ese tipo de coberturas, pero bueno, nosotros realizamos quizás un análisis más técnico sobre los datos Claro. que pudimos analizar. Sí, sí. En cuanto a valores, Bruno, o sea, valores de pesos por hectárea, me refiero, ¿hay algún estudio relacionado con esto también? ¿Algún valor de referencia? Bueno, en ese caso nosotros realizamos estimaciones porque, digamos, tomamos el monto de las primas por hectárea a precios constantes de 2025 como para tener alguna referencia histórica. Y en general el precio de la prima por hectárea de granizo tendió a aumentar Ujú. para los distintos cultivos desde 2016 hacia adelante. Y en el caso de las primas digamos, por hectárea frente
a la cobertura de granizos más adicionales, creció, pero en menor medida a lo que fue el de granizo. Claro. Quizás eso también colabora a explicar por qué hubo más coberturas, digamos, quizás por el lado de la oferta hubo más permeabilidad, a generar más tipo de seguro y bueno, la demanda calzó con los precios que estaban vigentes en el mercado. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿hay algún indicio ya de este ciclo nuevo, digamos, cómo viene el tema de los seguros o todavía es muy prematuro poder sacar alguna conclusión? La verdad que es prematuro porque, bueno, nos basamos a nivel del estudio frente a los datos de la encuesta de seguros de la superintendencia y Claro. que, bueno, es un dato anual y, bueno, hay que esperar Hay que a esperar, hay los que nuevos esperar. datos. Bien, bien, bien. Así es. Vamos a ver si recuperamos la cámara, así ya también lo despedimos a Bruno, le agradecemos por supuesto este contacto, estos minutos que ha destinado, digamos, para contarnos acerca de este trabajo, ¿no? Tan interesante, el tema de los seguros agrícolas y, bueno, su evolución en el tiempo, ¿no? Así que a ver si Mati nos pone de vuelta la cámara para saludarlo a Bruno. Porque no lo estamos viendo el gráfico Sí. concretamente, así que... Pero bueno, ¿vos nos estás viendo, Bruno? No, yo estoy Tampoco. viendo Bien, bien, bien. la presentación, Está, bárbaro. pero Pero bueno, agradecerte, no sé si querés hacer algún bueno. comentario adicional, tenés abierto el micrófono. Bueno, nada, comentarles que a nivel de la Bolsa de Comercio de Rosario, todos los viernes publicamos nuestro informativo semanal, además de distintos informes especiales que vamos realizando y publicando, digamos, según la coyuntura, y son informes totalmente abiertos que pueden visualizar en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario, todos muy vinculados al sector agroindustrial, pero también tocando otros temas a nivel de la coyuntura macroeconómica, distintos sectores específicos de minería, energía, entre otros sectores. Bárbaro, bárbaro, buenísimo, Eduardo. Lo No, saludamos simplemente agradecerle a Bruno por el tiempo. le despedimos a Bruno. Muchísimas Bueno, gracias, Bruno, por esta nota, ¿eh? muchísimas gracias a ustedes. Nos Bueno, estamos viendo. dale, hasta pronto, hasta pronto. Yo soy consumidor De de los... seguros. No, de seguros no, de los informes de la Bolsa de De la Comercio de bolsa, Rosario. no, sumamente interesante. Consumidor y además de vez en cuando, o sea, a medida que van saliendo los informes, ¿no? Ujú. Obviamente los vamos publicando también en la página 11 del diario La Campaña, Claro. que es la parte dedicada a campo, donde, bueno, ahí tenemos todos los informes. Entre ellos puede estar el de seguros, pero también todo lo que abarca la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, porque incluso, bueno, están los informes también de evolución, digamos, del sector, ¿no? De Sí, los sí, cultivos de los y cultivos, demás. por supuesto. Lo mismo que, bueno, también podemos decirlo, en las otras bolsas, tanto la bolsa de cereales de Buenos Aires, También. la bolsa De Córdoba también la estoy de recibiendo Córdoba información ahora. sacó un informe últimamente muy interesante respecto de lo que fue la cosecha de trigo en la provincia. Sí. Haciendo referencia, digamos, al déficit del contenido de proteína, ¿no? Como ha sido general, ¿no? En general la cosecha a nivel país. Y también, bueno, la bolsa no me acuerdo bien el nombre exacto, pero de cereales y productos de Bahía Blanca, De Bahía que Blanca. también realizan sus informes de avance, digamos, de producción, ¿no? Los resultados de cosecha y demás. Así que, por supuesto, además de lo que tiene que ver con la cotización de los granos, la cotización diaria, ¿no? Claro. De la rueda de la cotización de los granos. Así que realmente... Bueno, muy interesante el informe Sí. de los seguros. O sea, Granizo sigue todavía comandando, sí. en relación a otros seguros también. Y bueno, cómo fue creciendo también me quedé con esto, que era otra de las preguntas que tenía, pero los gráficos fueron respondiendo mis inquietudes de cómo fue creciendo el cereal, también en cuanto a la cobertura, ¿no? De seguros. Sí, los cereales crecieron, sí, de la mano del maíz fundamentalmente. Claro. Si te parece, Eduardo, seguimos ya y vamos dando los últimos comentarios, ¿no? Respecto de lo que teníamos preparado para hoy, así para no hacer corte y para darle más dinámica. Vamos con, bueno, un tema de capacitación, ¿no? Que abrió la prescripción para la primera diplomatura en agricultura regenerativa de Latinoamérica. Esto es en su edición Argentina-Paraguay. Es una formación clave para repensar sistemas productivos y abordar los desafíos del agro en un contexto de cambio climático.
Esto va a dar inicio el 6 de marzo, tiene una modalidad virtual asincrónica, es abierta a todo público con preinscripción obligatoria mediante formulario web en la página de la Universidad de Buenos Aires. Cupos limitados, porque además tiene un costo. Y bueno, por consultas o más información se puede escribir un mail al siguiente mail: agricultura regenerativa, todo junto, agriculturaregenerativa@agro.uva.ar. Así que bueno, Bien. esta es la primer diplomatura en agricultura regenerativa de Latinoamérica. Agricultura regenerativa. Sí, es un tema que se viene hablando ya de hace un tiempo y que seguramente va a ir creciendo, ¿no? En la medida en que bueno, se vayan desarrollando estos sistemas productivos, digamos, más amigables con el medio ambiente. Así que, bueno, y después, bueno, tenemos también para ya marzo, también, ¿no? Del 10 al 13 de marzo, Expoagro. La Expoagro, sí, la edición 2026. Del martes 10 al viernes 13 de marzo, donde, bueno, participan varias empresas chivilcoyanas. Varias empresas chivilcoyanas. Sí, nosotros fuimos invitados, Antonio. Sí, tenés razón. Por Freddy Simone. Sí, es verdad. Va a haber un tipo congreso, un encuentro, digamos, de contratistas rurales, muy interesante, muy importante. Organizan toda una jornada durante toda la mañana. No recuerdo ahora si es bien el día exacto, pero me parece que es el jueves 12. Después lo vamos a traer nuevamente. Que es un referente, obviamente, del sector, ¿no? Sí, totalmente. Y en la cual han invitado, digamos, a economistas, también para hablar, digamos, del tema de la seguridad en la maquinaria, en fin, una propuesta novedosa, ¿no? Sí, realmente, sí. Así que va a estar bueno seguramente. Y bueno, mirá, Eduardo, que esto que a vos siempre te interesa, ¿no? Se cosechó el primer lote de maíz para grano de la campaña 25-26. Muy bien. Hace un tiempo decíamos que ya había arrancado la cosecha de girasol, ya por el mes de diciembre incluso. Fue en Chaco, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya se cosechó el primer lote de maíz de la campaña 25-26, ingresó oficialmente al circuito comercial. La Bolsa de Cereales de Córdoba informó que el grano producido en Mercedes Corrientes cumplió con todos los requisitos de calidad para participar del tradicional remate del primer lote de maíz, que marca el inicio formal entonces de la nueva cosecha. El lote, perteneciente a la firma Copra, Sociedad Anónima, fue implantado en una superficie de 542 hectáreas. La siembra se realizó el 10 de agosto del año pasado y la cosecha tuvo lugar el 10 de enero. El híbrido utilizado fue uno de Syngenta, el NK 505 Viptera 3. La idea es sembrar en julio y agosto lo más temprano posible para escaparle a la chicharrita, comentó Christian Hetter, que es gerente de Copra Sociedad Anónima. Y bueno, el sistema productivo se basa en riego por surco, se han utilizado con maíz producido con riego por surco, una tecnología que la empresa desarrolló y adaptó a las condiciones locales. En esta campaña los lotes recibieron entre 2 y 3 riegos de alrededor de 50 milímetros cada uno. El maíz, se sembró con una densidad de 65.000 plantas por hectárea, con fertilización a la siembra, y los rindes estuvieron alrededor de los 7 a 7.500 kilos por hectárea. Dice, para nosotros es un buen rinde porque nos da rentabilidad y sobre todo seguridad en la alimentación de la hacienda, afirmó Hetter, decíamos que es el administrador o el gerente de Copra Sociedad Anónima. Se ve que tiene un planteo mixto, ¿no es cierto? Como cualquier campo en corriente, obviamente. Por las declaraciones. La hacienda debe ser el principal, la producción vacuna debe ser el principal recurso, la producción ganadera, y en segundo lugar, por supuesto, la siembra de algunos cultivos para obtener alimentación de estos animales, ¿no? Así que llegó desde Corrientes. Desde Corrientes. Bueno, siempre aparece desde el norte, ¿no? Sí, totalmente. Siempre van apareciendo los primeros lotes cosechados en los distintos cultivos. En el caso del girasol, fíjate que ya se avanzó casi un 23%, 24% de la superficie se está cosechando, ¿no? Con rendimientos promedio de alrededor de los 2.300 kilos por hectárea. 2.300. Sí, que es un buen rendimiento. Sí. En otros años, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que como decías vos, arranca desde el norte y viene bajando,
Bueno, en el norte obviamente las condiciones ambientales, las condiciones productivas de los suelos, digamos, son de inferior calidad respecto de lo que es la principal región productora. Entonces los rindes siempre tienen un piso más bajo, ¿no? Arrancan girasol, hemos escuchado rindes de 1000, 1100, 1200, 1500, 1800. Pero bueno, este año ya el promedio, digamos, ya de un 23-24% de la superficie, estamos hablando de 2300 kilos, lo cual, digamos, sostiene la proyección de un volumen de cosecha récord, digamos, de girasol para esta campaña. Bien, bueno, a ver Así si... que, Sí, son cultivos por ahí, no sé si la palabra sería secundarios, claro. sí, pero por lo menos para esta zona sí. Mm. Y ya en esta clase de cultivos tuvimos, digamos, un buen funcionamiento, un buen rendimiento, un récord, ¿no? En lo que fue cebada, Sí, récord por en ejemplo, cebada, un récord en cebada, y ahora, bueno, se plantea lo mismo para el girasol, tal cual. que siempre van, digamos, en disminución con respecto a maíz soja en este caso, Sí, en sí, esta sí. parte del año. Tuvimos récord en cebada, como bien decís vos, récord en trigo, por supuesto, casi Claro. duplicando, En digamos. trigo es más habitual que pase. Sí, totalmente, totalmente. Y ahora, bueno, se apunta al girasol, ¿no? El girasol también, y bueno, el maíz veremos, digamos, cómo termina en base a esta situación, digamos, climática que está afectando, entre comillas, ¿no? Y Veremos sí. en cuánto el potencial de rendimiento del cultivo. Veníamos bien y ahora aparece un signo de pregunta. Sí, totalmente. Y bueno, para compartir también con la audiencia un videíto de INTA, como lo hacemos siempre, en este caso tiene que ver con la biotecnología para proteger a las abejas. Mediante el uso de tecnología de interferencia por ARN, el Instituto de Virología del INTA logró reducir la mortalidad causada por el virus de la parálisis aguda de las abejas, uno de los patógenos más dañinos para la apicultura. Así que bueno, compartimos con ustedes este video. Somos el primer país en el mundo que desarrolla un antiviral para el virus de la parálisis aguda. Hola, mi nombre es Cecilia Ferrufino, yo soy doctora en Ciencias Agropecuarias y trabajo en el Instituto de Virología de INTA Castelar. Nosotros lo que hicimos fue evaluar la presencia de diferentes virus en cabañas apícolas. Obtuvimos como resultado la presencia de 2 virus, uno de ellos muy patogénico, que es el virus de la parálisis aguda, que produce parálisis en las abejas, temblores, disminución de la expectativa de vida. Y en el caso de las cabañas apícolas, produce disminución en la producción de reinas fecundadas. Teniendo estos resultados, lo que hicimos desde el laboratorio de virología fue desarrollar un antiviral para poder disminuir estas infecciones que causaban pérdidas en la producción. El desarrollo del antiviral lo hicimos mediante la tecnología de ARN interferente, donde nosotros, gracias a estudios anteriores de secuenciación de diferentes genomas o secuencias de los virus, pudimos sintetizar ARN de doble cadena, que ese es nuestro antiviral que utilizamos para silenciar este virus, y desarrollamos en conjunto con el Instituto de Genética de acá de INTA Castelar, desarrollamos bioensayos para poder evaluar este antiviral, y los resultados fueron más que prometedores, dado que disminuimos no solo la amplificación de los virus, sino que disminuimos la mortalidad de las abejas. Los bioensayos se desarrollaron con abejas adultas, donde nosotros administramos vía oral el antiviral en el día 0 y luego administramos el virus para poder realizar la infección, y los resultados obtenidos demostraron que no solo se disminuían las cargas del virus de la parálisis aguda, sino que también aumentó de manera significativa la supervivencia de esas abejas tratadas tanto con el antiviral y con el virus. Así que esos son resultados muy prometedores, dado que somos el primer país en el mundo, el primer grupo en el mundo que desarrolla un antiviral para el virus de la parálisis aguda. Y la siguiente etapa de esta investigación es poder producir este antiviral a bajo costo para que sea accesible para la mayoría de las cabañas apícolas de acá de la Argentina o del mundo.
Bueno, ahí está, Trabajito de investigación interesante, sí. Muy bueno. Sí, el tema de las abejas, que bueno, que Sí. siempre también acá tenemos muchos referentes, muchos amigos, apicultores. Por supuesto. Y que por supuesto quizás también esta campaña, bueno, han transcurrido campañas muy buenas, como por ejemplo la del año pasado. Y bueno, quizás este año, bueno, también la tengan que remar un poquito. Este año también la van a tener que remar. ¿No? Sí. Pero bueno, ya es una buena noticia. Sí, también el hecho de que, digamos, puedan tener también esta accesibilidad. Sí, totalmente. ¿no? Sí. Para quienes obviamente son apicultores. Bueno, y sigue avanzando. Se sigue avanzando en muchos aspectos y en este caso también en lo que se refiere a la actividad apícola, ¿no? Sí, el tema sanitario es Sí, fundamental, ¿no? fundamental. Más que nada porque, bueno, la Argentina es uno de los principales exportadores de genética apícola. Se exportan una gran cantidad de reinas de las cabañas apícolas acá de nuestro país a distintos países del mundo. Así que, bueno, una noticia muy interesante. Nos estamos yendo, Eduardo, Sí, ¿qué señor. te parece? Estamos con 30 grados ¿Con 30 nos temperatura. vamos? Sí, 30 grados, 33 de sensación térmica, Bien. Pero bueno, ¿qué nos dice para los próximos días? Para mañana miércoles, bueno, 32 de máxima previsto, para el jueves 33, para el viernes 33, para el sábado 32. Así o sea, que mantenemos en digamos, este ahí promedio. encima de los 30 y sin lluvia, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo sigue evolucionando luego. Bueno, veremos qué nos depara esta semana hasta reencontrarnos con Inta en la radio el próximo martes, Dale. allá por las 12. Bien. ¿Sí? Antonio, ¿nos vamos? ¿Cómo no? Nos despedimos de la audiencia. Muchas Buena gracias. semana. Hasta pronto. Nosotros nos reencontramos en una semana con Inta en la radio. Muy bien.